Bueno, buenos días hermanos, Dios los bendiga, bienvenidos en esta mañana a su canal de la Iglesia Bautista Monte Calvario, ¿verdad? A todos los hermanos de la iglesia, un saludo hermanos, bendiciones, esperamos que estén muy bien, que estén atentos, que estén con ánimo, con gozo, esperando ya el tiempo de la apertura para volver otra vez a nuestra iglesia, reunirnos, gozar, disfrutar, alabar a nuestro Dios, escuchar la palabra y disfrutar la comunión con los hermanos. Y yo creo que es una de las cosas que nos estamos dando cuenta que qué importante y qué bueno es, como dice la palabra de Dios, habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, hay que esperar en Dios y tener ánimo, amén. Entonces hermanos, quiero darles la bienvenida y estoy con mucho gozo, con mucha alegría aquí una vez más en la iglesia, sabiendo que es el día del Señor, sabiendo que vamos a entrar en temas, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Entonces hermanos, les doy la más cordial bienvenida y también les animo a compartir, estén compartiendo por favor con todos sus contactos, compartan la página para que más personas puedan ver y escuchar la palabra de Dios y hermanos, así podamos tener convicción, ¿verdad?, acerca de la palabra de Dios y que más gente también alcance la salvación. Entonces hermanos, vamos a compartir en esta mañana la escuela dominical de la palabra de Dios y vengo yo con un tema que ya vamos a finalizar con este tema y voy a entrar de lleno a lo que es la escuela dominical. Más adelante les vamos a dar algunos avisos, vamos a estar anunciando algunas cosas que queremos hacer y hermanos, gracias una vez más por estar atentos, que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración por favor y vamos a entrar en lo que es el tema de esta mañana, la última parte que habla del camino de la redención, que este tema ya lo he dado, ya hemos visto las dos primeras partes y la tercera parte que vamos a cerrar aquí, algo muy importante con lo que tenemos que considerar acerca de la redención, el camino de la redención. Entonces hermanos, Dios los bendiga, vamos a orar y vamos a empezar en la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Oremos. Señor y Padre Dios, te damos gracias una vez más en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por la vida, por la salud, en medio de tanta enfermedad, de tanto problema que hay, Señor, en la sociedad. Rogamos y suplicamos una vez más que tú traigas la sanidad, no solamente a nuestros hermanos, sino a todo el mundo, Señor, y que también con ello, Padre, puedas traer una conciencia más atentos a lo que es tu palabra, que podamos abrir nuestros corazones hacia escuchar, Señor, lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, que más personas sean salvas, que más gente, Señor, te reconozca como su único y suficiente Salvador, que no cierren su corazón, sino que lo abran, Señor, para que tú puedas entrar en él y ser el Rey de su vida, de cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos en esta mañana, bendíganos pues, Señor, en esta mañana en la escuela dominical, bendiga también la predicación que va a venir después y Señor, que tu nombre sea glorificado. Ese es nuestro deseo y que tú nos hables para que podamos hacer tu voluntad. Te pedimos todo esto en esta mañana en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, queridos hermanos, quiero llevarlos a una lectura, por favor, vayan ahí a San Juan, en el libro, en el Evangelio según San Juan, en la carta en San Juan, en el Nuevo Testamento. Vamos a leer un pasaje y vamos a hacer una pregunta. Yo les voy a hacer una pregunta a todos ustedes y queridos hermanos, por favor estén atentos y también comenten ahí acerca de las preguntas. Por cierto, ya también miré, algunos de los hermanos comentaron, unas hermanas por ahí comentaron de algunos himnos, ¿verdad? La vez pasada yo les había dicho que sí, qué himnos preferían, que nos compartieran. Ya miramos por ahí algunos himnos y yo creo lo vamos a tomar en cuenta también para estarlos cantando más adelante. Pero ahorita me gustaría, hermanos, que compartieran todos los que están ahí en línea, que nos están observando, que están mirando en esta mañana el estudio, sigan con su Biblia, tome su Biblia en la mano y siga los versículos que estamos mirando. Recuerde que es escuela dominical, ¿verdad? No es una película, amén. Es la escuela dominical de la Iglesia Bautista Monte Calvario, aquí en Tijuana, para los que nos miran de lejos. Y hermanos, estemos atentos a la palabra de Dios. Voy a hacer algunas preguntas, pero vamos a leer primeramente San Juan capítulo 10, ¿ok? San Juan capítulo 10, vamos a ir al versículo 27 al 29. Usted me sigue con su vista. Dice así la palabra del Señor.
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Muy bien. Hermanos, una pregunta. Hágase usted esa pregunta. Y aquel que esté escuchando, pues bueno, si no tiene a Cristo en su corazón, le invitamos a que lo reciba, que sea su Salvador. Pero para la iglesia, querida iglesia, una pregunta. ¿Puedo perder la salvación? ¿Puedo perder la salvación? Y hermano, esta pregunta genera mucha controversia. Hay mucha controversia alrededor de esta pregunta. ¿Puedo perder la salvación? Ok. La Biblia dice que la salvación es eterna. Que la salvación es eterna. Y también menciona una vida para siempre, una vida eterna. Usando así estos mismos términos en San Juan 3:16, si alguien lo sabe de memoria, si usted no lo sabe de memoria, búsquelo ahí en San Juan 3:16, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Puedo perder la salvación? Mirando yo estos versículos, no lo que piensa el ser humano, no lo que piensa la lógica humana, sino lo que la Biblia dice. ¿Puedo perder la salvación? Y la respuesta la tenemos aquí en la palabra de Dios, en los primeros versos que acabamos de leer. Dice, a ver, número 1, ¿quién está hablando ahí en el versículo 27? ¿Quién es el que habla? Jesús. Jesús, el Salvador, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, quien murió en la cruz, está diciendo esto: mis ovejas oyen mi voz. Y dice, y yo las conozco. Una de las características que tiene aquí este versículo, hermanos, es que dice algo muy, muy interesante: mis ovejas oyen mi voz. Cuando el pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, se convierte precisamente en el pastor de usted, por ejemplo, si Jesucristo usted lo recibió como su Salvador, Él se convierte en su pastor, y ahora nosotros somos ovejas, ¿verdad? Los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, nos convertimos en ovejas de Cristo. Por eso Él está diciendo, mis ovejas oyen mi voz. Y no solamente oímos la voz, sino que el pastor conoce a sus ovejas, porque hay muchísimas ovejas, ¿verdad? En los tiempos bíblicos, los pastores y más allá en aquellos lugares alrededor de Jerusalén, todos los alrededores, uno de los oficios más populares en esos tiempos es que eran pastores de ovejas. La Biblia nos habla mucho acerca de este oficio de los pastores, ¿verdad? Desde tiempos antiguos, y en los tiempos de Cristo pues era una práctica muy común, se practicaba mucho, ¿verdad? El ser pastores de ovejas, no solamente porque era una costumbre, sino porque también cuando Dios le da los mandamientos a Moisés, una de las labores de todos los levitas alrededor es que iban a ser pastores de ovejas, porque las ovejas servían para el sacrificio en el tabernáculo. Y bueno, allá en los libros de Levítico, Números, todo eso nos hablan de más en los Levíticos nos hablan acerca de estos asuntos, ¿verdad? Que a todos se les repartieron, vivían en ejidos, ¿verdad? Y en los ejidos se habla hasta de vacas, habla de ovejas, y bueno, todo lo que se trata con los ejidos. Pero el Señor Jesucristo está hablándole ¿a quién? A sus discípulos, ¿verdad? Es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque hay una pregunta que acabamos de hacer: ¿puedo perder la salvación? Número 1, Jesucristo es el pastor de pastores. Mis ovejas, dice Él, oyen mi voz y yo las conozco. Y luego dice, y me siguen. Una pregunta, hermano: ¿usted sigue a Jesús como su pastor? ¿Jesús es su pastor?
¿O quién es su pastor? Ahora, de ninguna manera estamos menospreciando a los pastores de las iglesias, porque esta ordenanza o este mandamiento le dio Dios a sus ministros, ¿verdad? Los hizo pastores de ovejas, a hombres. Dios escogió a varones, hombres de virtud, y a esos varones Dios llamó y los instituyó pastores, los hizo pastores, ¿verdad? De la grey, de las ovejas del Señor, precisamente, como cuando le dice a Pedro, ¿verdad? Pastorea mis ovejas. Entonces, el Señor Jesucristo en sentido espiritual, hermanos, es nuestro pastor, porque las cosas empiezan espiritualmente. Estamos hablando de algo espiritual. Y lo espiritual, ¿qué es? Sino que la salvación del alma, la vida eterna, es una cuestión espiritual. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Ahora, ¿dónde oímos la voz de Dios? ¿En dónde escuchamos la voz de Dios? ¿Dónde la escuchamos? En su palabra, en la Biblia, ¿ok? Esto es muy interesante y es muy importante afirmar. Lo que estoy tratando de hacer es afirmar y encontrar la respuesta a la pregunta que tenemos enfrente, ¿verdad? Que es, ¿puedo perder la salvación? Y esa pregunta pues se la debe de hacer alguien que ya tiene la salvación. ¿Puedo perder la salvación? Hay muchas doctrinas falsas, erróneas hoy en día, hermanos, que dicen y aseguran que pierden la salvación. Y la verdad, hermanos, no hay argumentos fuertes, no hay argumentos, no hay textos bíblicos contundentes que aseguren esta doctrina, esta posición, sino por el contrario, hay muchos más argumentos sólidos bíblicos que dicen y aseguran que la salvación no se puede perder. La salvación no se puede perder, no es temporal. La vida que ofreció el Señor Jesucristo no es una vida temporal, es una vida eterna. Si Dios es eterno y Él ofrece vida con Él, dígame usted, ¿cuándo se acaba la vida que Dios le da? ¿Se podrá acabar? A menos que Dios se acabe o Dios muera. Pero de ninguna manera, porque Dios es eterno. Él es eterno desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, presente, y es el Dios de las eternidades. ¿Por qué? Porque Dios es coexistente y eterno, y eso no hay límite, no hay muerte. Entonces ahí tenemos una de las respuestas. Y luego mire lo que dice el Señor: y yo les doy, ¿qué dice? Vida eterna. Entonces, hermano, si Jesucristo nos da vida eterna, ¿cuándo se acaba? ¿Puedo perder yo la salvación? Porque la salvación está ligada con la vida eterna. ¿Ok? La salvación está ligada con la vida eterna. ¿Por qué? Mire lo que dice a continuación: y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Puedo perder la salvación? Vamos a ver otros textos. No hay absolutamente nada que pueda separar al creyente del amor de Dios. Mire, vamos a Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. ¿Puedo perder la salvación? Ya vimos ahí en San Juan 10, 27 al 29, las palabras del mismo Señor Jesucristo. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una respuesta. También en Romanos 8, 33 al 39. Vamos a mirar, hermanos. Romanos 8, 33 hasta el 39. Dice la palabra del Señor así. Sígame con su vista. Dice: 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora, una pregunta dice ahí el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, mira lo que dice: estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Querido hermano, la palabra de Dios es contundente. No hay ninguna cosa que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien no solamente murió por nosotros, sino resucitó por nosotros, para salvarnos, para justificarnos. Recuerde que Él, a través de la muerte, sepultura y resurrección, efectuó la obra de salvación, pero también de justificación. ¿Qué quiere decir la obra de justificación? Que Dios declara justo al que no es justo. Dios lo declaró justo, no por las justicias de Él mismo, sino por las justicias de Cristo Jesús en la cruz, y por la justicia que hizo Dios a través de los méritos de Cristo. Entonces aquí está muy claro, ahí está la respuesta, ¿verdad? Clara, contundente, la palabra de Dios nos habla de eso. Ahora, vamos más adelante. Cristo vive y sirve como el sumo sacerdote de los creyentes por siempre jamás. Por lo tanto, Él puede salvar a cada creyente perpetuamente. Vamos a Hebreos capítulo 7, versículo 25, por favor. Recuerde que estamos en la escuela dominical y busque su Biblia, por favor, ¿verdad? Busque su Biblia. Es bueno escuchar la palabra de Dios, pero también es bueno leer la palabra de Dios, ¿verdad? Porque como seres humanos nos podemos equivocar, hermanos, y podemos decir una cosa por otra, pero ¿sabe una cosa? La palabra de Dios ya está escrita, ya está ahí, no cambia, no hay variación en ella. La misma palabra de Dios permanece para siempre, es eterna también, la palabra de Dios es eterna. Hebreos 7:25, ayúdeme a leerlo por favor, sígame con su vista. Dice la palabra de Dios así: por lo cual puede también, hablando de Cristo Jesús, salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. De tal manera que Cristo Jesús, en la resurrección, dice la Escritura que se sentó a la diestra de Dios, y dice la Escritura aquí que vive para siempre interceder por nosotros. Él está siempre intercediendo por nosotros, ¿ok? Y también puede salvar perpetuamente. Por perpetuidad está hablando de larguísimo tiempo, por muchísimo tiempo. Y la perpetuidad, esa palabra perpetuidad, no es lo mismo que eternidad. La palabra perpetuidad sí nos habla de un tiempo muy extendido, pero que en algún momento se va a acabar. La tierra y el ser humano aquí, por ejemplo, tiene una fecha que solamente Dios sabe cuándo se va a acabar. Pero todo esto un día se va a terminar. Pero mientras se termina, hasta que el tiempo se acabe de la tierra y que se cumplan todas las profecías que están escritas para el fin de esta tierra, todavía Dios va a seguir salvando. Eso es lo que está diciendo. Puede salvar perpetuamente por un muy largo tiempo, un muy largo periodo de tiempo. Es decir, ahora todavía el Señor Jesucristo sigue salvando. ¿Por qué? Porque la tierra no se ha terminado, el mundo no se ha acabado.
Ahora, estamos viviendo en tiempos peligrosos, estamos viviendo en tiempos donde ya lo estamos experimentando. No podemos ir libremente ahorita a la iglesia, no podemos estar juntos todos aquí sentados alabando al Señor. Estamos en tiempos peligrosos. Que hay un virus, que hay muerte, que hay pestes, la Biblia lo decía también y lo estamos experimentando, pero aún así no significa, bíblicamente, no significa que ya mañana se va a acabar la tierra o que hoy es el último día del mundo. No, así no es el fin. El fin no es como las películas que hemos visto, nos lo han presentado, ¿verdad? Que de repente ya se va a acabar el mundo en un Big Bang y ya, hasta ahí llegamos. Y no, no es así, querido oyente. La palabra de Dios es un calendario también, donde se nos habla acerca de los tiempos del fin. Entonces sí estamos experimentando tiempos peligrosos, estamos experimentando principios de dolores también, podemos decirlo así, pero no estamos experimentando la gran tribulación. Esto no es la gran tribulación. Y bueno, no voy a entrar en ese tema, es otro tema, pero está muy interesante y por eso es importante que usted, querido oyente, querido hermano, estudie la palabra de Dios, no la deje, no la suelte. ¿Por qué? Porque de repente va a andar creyendo otras cosas, que ya salió fulano, profeta nuevo, que dice que la Biblia no es cierto. Y usted le va a creer a ese hombre y no le va a creer a la Biblia. ¿Sabe que la Biblia no cambia? La Biblia es la revelación de Dios. Pero bueno, vamos adelante. También Dios ha dado a cada creyente, mire hermano, Dios en su infinita sabiduría, en su infinito poder y por todo lo que Dios ha hecho, también Dios ha provisto a cada creyente, esto es decir, a usted y a mí, nos ha provisto de algo muy especial que nosotros, hermanos, debemos de considerar. Por eso es necesario estar atento a la palabra de Dios. Dios ha dado a cada creyente el Espíritu Santo. Si usted es de Cristo, usted tiene el Espíritu Santo. Está en usted. Mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios 1, 13 y 14. Vaya por favor ahí conmigo. Quizá, pues sí, muchos hermanos que ya son, vamos a decirlo así, viejos en el Evangelio. Ay, hermano, pues ya esas lecciones, sí. Pero sabe una cosa, todos tendemos a ser olvidadizos. La mayoría de muchos cristianos, los que se desvían, hermano, de los caminos del Señor, ¿sabe por qué? Porque dejaron las cosas, las primeras cosas, dice allá en Apocalipsis, dejaron su primer amor, dejaron las primeras cosas, y ¿sabe qué? Se desviaron de la voluntad de Dios, y no es que perdieron la salvación, pero perdieron el gozo de su salvación, perdieron la comunión con su Dios, y ahora viven alejados en el mundo, viviendo como los del mundo, y eso es muy triste. Por eso, por esa razón estamos leyendo estos versículos. Léalos por favor. Efesios, vaya a Efesios capítulo 1, versículo 13, y quizá digo esto para darle tiempo también, para que lo encuentre, por favor. No seamos perezosos, hermanos, en la Biblia. Busquemos los versículos, prestemos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón a la palabra del Señor. ¿Puedo perder la salvación? Aquí estamos viendo respuesta bíblica. Dice la Biblia también en Efesios 1, 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mira, hermano, qué bendición tener estos pasajes. Dice la palabra del Señor que en él vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad. Hermanos, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, cuando quizá nosotros vamos y compartimos el Evangelio, mucha gente escucha el Evangelio, pero no mucha gente le cree al Evangelio. No mucha gente cree este asunto de la salvación, no mucha gente lo cree y nada más lo escuchan, pero no lo reciben. Dice la palabra del Señor, habiendo oído la palabra de verdad. Querido hermano, ¿puedo perder la salvación?
Quizá por usted ya ha pasado la idea de que a lo mejor usted ya perdió la salvación porque pecó en alguna forma, porque ya no leyó su Biblia, porque quizá hizo esto, hizo aquello que sabe que a Dios no le gusta. Y sabe que usted está triste, usted se dejó de la iglesia, dejó la Biblia, dejó la vida consagrada a su Dios y ya se anda por ahí viviendo una vida oculta. Digo, oculta de la vida de Dios, ajena a la vida de Dios, pero todavía está en usted el Espíritu Santo. Y sabe una cosa, la palabra de Dios dice que no contriste usted al Espíritu Santo. Usted y yo, hermano, podemos contristar al Espíritu Santo, es decir, entristecerlo, apagarlo de tal manera que está ahí casi totalmente abandonado, totalmente dejado ahí de lado y lo ignoramos. Pero dice la palabra de Dios que aún el Espíritu Santo de Dios está ahí. No se ha salido y no se va a salir, no lo va a dejar. Por eso es muy importante mantener la comunión, mantener la lectura para que el Espíritu Santo le esté guiando a toda verdad. Porque cuando uno escucha la verdad, hermano, cuando escuchamos la verdad, nos estremecemos. Entendemos, cuando oímos la verdad podemos discernir. Cuando una persona escucha la verdad, se le está diciendo la verdad, es fácil poder tomar una decisión respecto a la verdad. Y querido hermano, la salvación no se pierde. Mire, vaya ahí a Efesios 4:30, ahí más adelantito. El Espíritu Santo también es el sello de Dios que marca a los nacidos de nuevo como la propiedad de Dios y los protege de cualquier ataque de las fuerzas del mal. Efesios 4:30, mire lo que dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El camino de la redención estamos mirando, hermano, va a haber un día en que el día va a venir en que Dios, Cristo mismo, va a venir y va a tomar lo que es suyo, lo que le pertenece a Él, lo que Él compró con su sangre. ¿Sabe qué es? Las preciosas almas de sus ovejas. Sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Y sabe una cosa, hermano, la voz de Dios no la vamos a escuchar en el cine, no la vamos a escuchar en las discotecas, no la vamos a escuchar en la política. La voz de Dios la vamos a escuchar en su palabra y en la iglesia. Hoy en día, por la gracia del Señor, hay muchas iglesias, no solamente en la nuestra se predica la palabra de Dios, hay muchas iglesias donde se predica la palabra de Dios, gracias al Señor. Pero una pregunta, ¿puedo perder la salvación? ¿Usted ha contristado al Espíritu Santo? Querido hermano, no se confunda. No, es que ya perdí la salvación porque pues ya no siento aquello que yo sentía, ¿verdad? Hasta me siento mal. Bueno, si usted se siente mal, qué bueno, ¿verdad? Cuando usted no siente nada y peca una y otra vez, ahí sí preocúpese, porque no siente nada, ya no le da igual hacer el pecado. Y estoy hablando de pecado. Cuando hablamos de pecado, mucha gente nomás piensa que es tomar y fumar, ¿verdad? Y decir malas palabras. Pero hay muchos pecados a los ojos de Dios. Y que muchos cristianos están practicando pecados y pecados ocultos. Y saben una cosa, hermano, y ya no sienten nada, no sienten ningún temor, les da igual. Y sabe qué triste, hermano, porque el Espíritu Santo de Dios está contristado. Y tenga cuidado, porque posiblemente va a venir una disciplina. Dice la Escritura allá en Hebreos que Dios es un Dios de amor, es un Dios celoso también, pero también es fuego consumidor. Dios es un Dios justo y también Dios es como un padre que ama a sus hijos y los disciplina y los azota. Entonces, hermano, mejor es que usted tome conciencia y mejor se arrepienta
y tome los caminos del Señor en serio, y tomemos en serio los caminos del Señor, hermanos, y nos arrepintamos. Y estoy hablando en términos generales, yo también me incluyo. Yo no soy perfecto, nadie es perfecto aquí. Todos hemos pecado de una o de otra manera. Por eso Dios dejó la oración, y en 1 Juan dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. El problema es que no vamos al abogado, el problema es que no nos arrepentimos y no queremos reconocer nuestros pecados como creyentes, como cristianos. Y la salvación no se pierde la comunión, se pierde el gozo, se pierde la alegría. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Entonces se abre otra pregunta. Entonces, hermano, ¿cómo puedo estar seguro de que soy salvo? Ok, no puedo perder la salvación. Ok, pero ¿cómo puedo estar seguro entonces? ¿Cómo puedo estar seguro? El Hijo de Dios no puede perder la salvación porque Dios lo guarda seguro. Dios lo preservará hasta la muerte o hasta la segunda venida del Señor, cualquiera que sea el acontecimiento que lleve al creyente de este mundo al cielo. Esos son los dos eventos que cada creyente puede estar esperando: que venga el Señor o que muramos y vayamos a Él. Esas dos cosas van a pasar nada más, bíblicamente, ¿verdad? Ok, ahora, hermanos, ¿cómo puedo estar seguro de que soy salvo? La pregunta anterior tenía que ver con el asunto de la certeza de la salvación provista por Dios, ¿verdad? O sea que no hay ninguna duda de que lo que Dios da es seguro. Amén. ¿Estamos seguros en Cristo? Cristo provee seguridad. Cristo nos da algo seguro, firme. Sus promesas son verdaderas. Dios no miente. Pero ahora vamos a ver, cada uno debe hacerse esta pregunta: ¿cómo puedo estar yo seguro en Él? Yo ya sé que Dios no miente, yo sé que Dios da. Ok, la pregunta es esta entonces. Nuestra próxima pregunta: ¿cómo puedo estar seguro de que soy salvo? Habla de la seguridad de la salvación desde el punto de vista humano. Las dos preguntas están estrechamente relacionadas, porque si comprendemos a cabalidad que Dios nos guarda seguro, esto producirá seguridad en el alma. Sin embargo, la certeza y seguridad no son sinónimos. Uno puede estar seguro en Cristo y no sentir esa seguridad así a flor de piel. Por otro lado, uno puede engañarse a sí mismo y sentirse seguro cuando de hecho no es salvo. Mire, la Biblia nos menciona en un pasaje que muchos en aquel día del juicio van a decir: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y sabe qué les dice el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad. Había muchos hombres que estaban seguros en su propia mente, pero no tenían en realidad la seguridad en su corazón. Y ese es el problema. Vamos a ver ahorita algunos versículos. Por eso, desde 4 puntos de vista bíblicos, ¿cómo es que yo puedo tener la seguridad en mi persona? Yo estar seguro, confiado en que hice el paso correcto, en que yo hice lo correcto delante de Dios. Lo que Dios me pedía, yo lo hice, y ahora estoy seguro porque hice lo correcto. ¿Ok? Mi seguridad se basará en 4 testimonios. Escuche esto, hermano: 4 testimonios que tenemos aquí en la Biblia, y vamos a ver algunos versículos. La primera epístola de Juan fue escrita a los creyentes para que supieran que tenían vida eterna. Miren, primera de Juan, vaya a primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Y esto es muy interesante, hermanos, porque si consideramos que no, pues yo hace mucho acepté a Cristo y todo, tengamos cuidado, hermano. Yo he escuchado testimonios de hombres, de pastores, de hermanos de años en la iglesia, que de repente un día Dios les habló y se arrepintieron y recibieron a Cristo en su corazón. Y ya eran ministros, ya estaban trabajando en la iglesia, ya tenían un cargo y todo. ¿Cómo es posible eso? Entonces, ¿cómo está el asunto? Bueno, es que ya el asunto de Dios es una cosa. Dios ha provisto ya la seguridad, la salvación y todo. Lo que Dios da es seguro. Pero otra cosa es
que cada persona, cada uno de nosotros, hermano, dé el paso correcto, haga lo correcto delante de Dios, lo que Dios nos pide, de la manera como Dios la pide, para obtener esa seguridad. Ahora, es un poco controversial, pero vamos a ver la palabra de Dios para que nos aclare todas estas dudas y nos haga entender. Por eso leemos la Biblia, hermano. Déjeme decirle otra cosa, no se confunda. No estamos hablando de que usted tiene que tener todo el conocimiento para tener esa seguridad, porque también eso se malinterpreta, hermano. Es una cuestión de mala interpretación. La seguridad en el creyente viene instantáneamente al momento de que una persona decide recibir el regalo de vida eterna que está en Cristo Jesús. Y Cristo es poderoso, y Cristo es todopoderoso, y nuestro Dios es un Dios de seguridad, que da seguridad a todo aquel que lo recibe y lo escucha. Pero también, hermano, de la sinceridad de cada ser humano nosotros no podemos saber. Nosotros no sabemos los pensamientos y los corazones de los hombres. Lo único que podemos ver, como dice la palabra de Dios, son los frutos, ¿verdad? El árbol, dice, se conoce por sus buenos frutos o sus malos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Pero nosotros, Dios no nos ha puesto por jueces para juzgar quién es árbol bueno y quién es árbol malo. Podemos ser engañados. De hecho, el Señor Jesucristo, bueno, Él no, pero sus discípulos en los tiempos de Cristo, todos creían que Judas, el Iscariote, era también de los 12, era un buen hombre. Es más, hasta tenía la tesorería en sus manos. Guardaba el dinero de los demás. Engañó a todos, hermano. ¿Qué sucedió entonces? Y todavía hasta la fecha muchos se preguntan, oye, entonces Judas estará en el cielo o estará en el infierno. Y muchos se preguntan. Yo personalmente creo que está en el infierno, porque ese hombre no se arrepintió. Dice la Biblia que Satanás entró en él para hacer la obra que hizo de entregar al Señor. Y sabe una cosa, hermano, cuando entra el Espíritu Santo de Dios, entra para siempre, y ahí ya no va a entrar Satanás. Si usted recibió a Cristo, ya Satanás no tiene entrada, no tiene lugar en su alma. Entonces, por esa razón hay muchas cosas, hermano, que usted tiene que leer la Biblia, tiene que meditar en la Biblia. Pero aquí le voy a dejar yo solamente 4 testimonios, el tiempo que nos queda, 4 testimonios acerca de mi seguridad, de la seguridad. Primera de Juan 5:13. Espero que ya lo haya encontrado. Primera de Juan 5:13. Dice la palabra del Señor. Escuche esto. Estas cosas os escribo a vosotros, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo Juan? Aquí, hermanos, está diciendo Juan el apóstol, ya en un tiempo avanzado de edad, él ya estaba grande, y le está escribiendo a estos hermanos que estas cosas les escribía, todo lo que se escribe aquí en la carta de San Juan, para que sepan que tienen vida eterna. Y hermano, en verdad crea que, por ejemplo, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? De confusión, y estamos viviendo tiempos, ¿verdad? De que el coronavirus, que un virus muy letal, y la gente, pues sí, hay cierto temor, y debe existir cierto temor, ¿verdad? Para poder resguardarnos. Pero en aquellos tiempos, hermano, en los tiempos de los apóstoles, de los discípulos, apenas empezaba, hermano, a haber unas tremendas persecuciones. Empezaban a mirarse, hermanos, cómo perseguían a todos aquellos seguidores de aquel Jesús, del hijo del carpintero, y eran arrastrados y eran asesinados, hermanos. El mismo apóstol Pablo iba y andaba él buscando, ¿verdad? A todos aquellos, sabían que se reunían por las casas, y de ahí iba y investigaba y sacaba a todos los creyentes, los sacaba, hermano, y los arrastraba con el caballo y los arrastraba. Y eso era una lección al mismo tiempo que él quería imponer para que nadie se atreviera a creer en los dichos de Jesús.
porque ellos creían que le hacía daño al sistema de gobierno que tenían, ¿verdad? En aquel tiempo, el sistema romano. Ellos creían que si toda la gente seguía a Jesús, pues ya no iban a darle tributo, ¿verdad? Al César ni a los gobiernos que ellos tenían en sus alrededores. Entonces, hermanos, se desató una persecución tremenda. Y estas cosas les escribe Juan para que supieran que si aún esta vida terminaba, si llegaban a morir en ese tiempo, que no se desanimaran, sino que se animaran, porque debían de saber que tenían la vida eterna. Hermano, qué bendición saber, hermano, si el coronavirus nos llega a nosotros, hermano, y morimos, sepamos que tenemos vida eterna. ¿Eso no le da ánimo? ¿No le da consuelo? A mí sí. Amén. Nos debe de animar, hermano. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado vida eterna. La vida más valiosa, hermanos, de toda la vida es la vida eterna. Esta vida, hermanos, es temporal. Y no estamos en contra, ¿verdad?, de que Dios nos dé larga vida y todas estas cosas. No. Pero hay que ser claros, contundentes, que la vida que Dios vino a darnos a través de los méritos de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, dice la Escritura, para que sepáis que tenéis vida eterna. Quizá había hermanitos que ya estaban desanimados, que estaban angustiados, estaban atemorizados por lo que estaba pasando en su entorno, de tal manera que ya ni amén decían. Pues no sé ya si será bueno ir a la iglesia o no. No sé si será bueno pues seguir leyendo la Biblia. Pues ¿para qué? Pues ya nos vamos a morir. Nos llegó el coronavirus, ya nos vamos a morir. Hermano, tiene vida eterna. Amén. Diga amén ahí, por favor. Hermanos, tenemos el testimonio de la palabra de Dios, hermanos. Y esto tiene que ser, estos 4 puntos van a ser como un autoexamen. Va a ser como un autoexamen. Usted hágase un examen. Número 1, el testimonio de la palabra de Dios. Tenemos el testimonio de la palabra de Dios para basar nuestra seguridad de salvación y vida eterna en Cristo a través de la palabra de Dios. Puedo estar seguro de mi salvación por el testimonio de la palabra de Dios. La Escritura dice que si yo verdaderamente creo en Cristo, soy salvo. Vamos a Juan 3:36, San Juan 3:36, rápidamente porque el tiempo ya me está alcanzando. Y hermano, esto es fundamental, hermanos, esto es esencial. Juan capítulo 3, le dije, ¿verdad? Verso 36. Léalo por favor, a ver, hermano. 3:36 de San Juan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí está, hermano. Mi seguridad está en la palabra de Dios. Cristo mismo está diciendo esto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Cree en el Hijo, tiene vida eterna. Y dice, escuche bien lo que dice a continuación. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ya está la ira de Dios sobre aquel que no cree en el Hijo. Hermano, hoy en día a eso se le llama incredulidad en la Biblia y hoy en día. Pero hoy en día, hermano, vemos tanta gente que no quiere creer en lo que Cristo hizo. Y nada más oyen, han oído, han sabido, quizá han estado expuestos al Evangelio, a la verdad de Dios. Y ¿sabe una cosa? No pueden creer. Les resulta difícil creer que tan solamente por creer en Él tienen vida eterna. Y qué triste, hermano, porque mucha gente se pierde así. Mucha gente se está perdiendo así. Y lo más triste, hermano, muchos cristianos han dudado ya de su fe. Han dudado
de que aquella vez que creyeron en Cristo con todo su corazón y se arrepintieron, han dudado de que Dios los perdonó. Querido hermano, qué triste si usted está así. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios todavía dice, y dice ahí, léalo en su Biblia, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice el que tenga mejores obras. No está diciendo el que ejerza fe, no dice así. Él está diciendo el que cree. Al que cree, todo le es posible, dice la Escritura. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios ya está sobre él. No estará, ya está sobre él. Y hermano, la incredulidad allá en Apocalipsis 21:8 es de las primeras cosas que se mencionan en la lista de los que no van a heredar el reino de Dios. Ni los incrédulos, dice, sino que hay una condenación. Y eso es triste, hermano. Sigamos adelante. Romanos 8:1. Vaya ahí a Romanos 8:1. Más adelantito, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna. ¿Cuántas condenaciones dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está, hermano, ahí está diciendo, ya ve, debemos de hacer las cosas, ¿verdad?, para poder tener la vida eterna. No está diciendo eso. Está diciendo que el que está en Cristo, el que recibió y tiene a Cristo, anda en una nueva vida espiritual. Como dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La Biblia nos dice y nos da la seguridad, aquí está diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo le pregunto, ¿usted está en Cristo? ¿Está seguro en Cristo? ¿Usted está firme en Cristo? ¡Qué bendición! Pues ninguna condenación hay para usted. Seguimos adelante. 1 Juan 5:12. Vamos a 1 Juan 5:12. Por último, porque hermanos es importante, porque nuestra fe no se basa en palabras de hombres. Nuestra fe no está basada en libros o en doctrinas de hombres. Nuestra fe debe estar basada en la pura palabra de Dios. Primera de San Juan 5:12, mire lo que dice ahí. Dice desde el versículo 11, y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna, y esta vida está, ¿en quién? En su Hijo. Y dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Muy práctica esta respuesta de la palabra de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida de Dios. Así de sencillo. Entonces, queridos hermanos, es la palabra de Dios un testimonio fuerte contra esa pregunta. ¿Cómo puedo estar seguro de que soy salvo? Porque la palabra de Dios me lo dice. Aquí está, mire, aquí está la respuesta, ya lo leímos, amén. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Siguiente, testimonio. El testimonio número 2. Número 1, la palabra de Dios. Número 2, el testimonio del Espíritu de Dios. Puedo estar seguro de la salvación por el testimonio del Espíritu de Dios. Los ministerios del Espíritu Santo en mi vida me aseguran que soy salvo. Él da testimonio a mi espíritu por medio de una confirmación subjetiva. Esto es decir, no que es algo, ¿verdad?, que pueda discernir inmediatamente, pero algo subjetivo. Es algo que cuando uno recibe a Cristo, hermano, hay una cierta seguridad que muchas veces no podemos expresar con palabras, pero estoy seguro. Es como cuando usted oye la verdad, cuando alguien le dice la verdad, como dice la palabra de Dios, el que oye la verdad va a saber cuál es la verdad, va a poder discernir la verdad de la mentira. Él obra para producir el fruto del Espíritu en mi vida y Él opera a través de mis dones espirituales para lograr objetivos de valor eterno. Romanos 8:16, ¿qué dice, por favor?
Romanos 8:16 y otro más en 1 Juan 4:13. 1 Juan 4:13 lo leo, aquí lo tengo, dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu Santo. Espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. En esto, dice, conocemos que permanecemos en Él, que nos ha dado de su Espíritu. Hermanos, qué bendición, qué privilegio, qué grande alegría el saber y qué gran seguridad nos puede dar saber que Dios nos ha dado de su Espíritu. Cuando Cristo ascendió a los cielos, Él dijo unas palabras muy importantes. Dijo que Él no nos dejaría huérfanos, y habló a sus discípulos, ¿verdad? Le dijo: no los dejaré huérfanos, les enviaré un consolador. Cuando yo me vaya, les voy a enviar el consolador. Y Él envió el consolador, el Espíritu Santo, que ya iba a permanecer, iba a estar permanentemente ya en el creyente, no nada más temporalmente, permanentemente. Cada creyente que acepta, que recibe, tiene el Espíritu Santo de Dios. Y aquí dice: en esto conocemos que permanecemos en Él. Está hablando de permanencia, de seguridad. Y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y Romanos 8:16, ¿qué dice? ¿Alguien ayúdame a leerlo? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí está, hermano. No necesito yo, de alguna manera, no necesito... pues es que aquel movimiento que está allá, yo creo que es de verdad porque se ve, cuánta gente tiene ese movimiento, voy a ir para allá porque parece ser que sí es de verdad. Hermano, no se fíe de cosas externas para usted basar su seguridad en Cristo, seguridad de salvación. La palabra de Dios dice claramente que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto nos habla de convicción. Yo le pregunto, ¿usted está convencido? ¿Por quién está convencido de que usted es hijo de Dios? ¿Es hijo de Dios usted? ¿Quién lo convenció? ¿Quién le dijo? Y usted se va a dar cuenta. El Espíritu de Dios es el que da testimonio a nuestro espíritu. El día que su servidor recibió a Cristo, a mí nadie me tuvo que mostrar versículos, aunque qué importante, qué bueno es. Pero nadie me tuvo que mostrar versículos a mí en la Biblia o me dijeron, mira, esta es la religión. Yo ni sabía ni qué era bautista, ni qué era pentecostés, no sabía nada de eso. Lo único que yo sabía, que le había pedido perdón a Dios con todo mi corazón, que me había arrepentido de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, porque estaba consciente de que aún siendo perdonado, quizá le iba a fallar a Dios todavía, porque estaba en camino de pecado, andaba mal delante de Dios. Pero cuando le pedí perdón a Dios, yo supe que Dios me conocía y que Dios me había extendido su perdón. A través de Cristo fui perdonado y pude recibir a Cristo en mi corazón. Lo acepté, le dije: Señor, ven y entra, sé el Señor de mi vida, sé el Rey de mi vida, Señor, guíame tú, porque yo eché a perder mi vida. Yo me fui por caminos malos, de maldad, pensando que estaban buenos, pero eran caminos de maldad, caminos de oscuridad, y me llevaban a una muerte segura y una muerte eterna. Pero gracias a Dios, hermano, que cuando vino el Espíritu Santo de Dios a mi vida, cuando le pedí perdón a Dios y nací de nuevo para Dios, el Espíritu Santo me convenció. Y no solamente eso, Dios me llamó para servirle. Y bueno, ese es otro tema, pero hermanos, qué bendición, hermano. ¿Usted tiene el testimonio del Espíritu Santo en su vida? ¿Está usted seguro? Bueno. También, hermanos, por último, el testimonio de sus obras o de mis obras. También dice: puedo estar seguro de la salvación por el testimonio de mis obras. Mi vida semejante a Cristo muestra que mi fe es genuina y que soy salvo. La fe que salva produce buenas obras, y toda persona salva ha sido creada en Cristo para buenas obras. Yo si hago una profesión de fe y no guardo sus mandamientos, entonces soy mentiroso. ¿Cuántas veces hemos visto personas, hermano, que según hacen una profesión de fe, hasta se bautizan, pero después vemos cómo las personas viven? Y no porque les falte palabra de Dios, simplemente porque quieren seguir su vida antigua. Y lo más probable es que no nacieron de nuevo.
¿Sabe por qué? Porque eso también es un engaño. Recuerde que Satanás está tratando de engañar aún a todo el mundo, todo el que se deje engañar. Por eso es muy importante. Yo le preguntaría, ¿usted cuándo recibió a Cristo? ¿Se acuerda usted cuándo recibió a Cristo? Y esta pregunta entraría en acción. Cuando usted recibió a Cristo, ¿su vida cambió? ¿Cambió sus obras? ¿Dejó lo que estaba haciendo antes de recibir a Cristo para buscar hacer las cosas nuevas de Dios? Y a eso nos estamos refiriendo. No estoy diciendo que las obras le van a salvar, porque las obras no salvan a nadie. En Efesios 2, 8 y 9 dice claramente que las obras fueron creadas, sí, las buenas obras fueron creadas, sí, por Dios, pero para los creyentes, para que los creyentes andemos en buenas obras. Ok, en Efesios 2:10 lo puede encontrar. Santiago 2:14 al 17, ya estoy en la recta final. Santiago capítulo 2, 14 al 17, mire lo que dice ahí, por favor. Es que es importante, hermano, léalo por favor. En Santiago, ¿qué dice? Si alguien lo tiene, léalo por favor. ¿Nadie? Ok. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Yo le pregunto, cuando usted recibió a Cristo, ¿su vida cambió? ¿Dio un giro? ¿La gente que le conocía se dio cuenta que usted es un nuevo convertido? ¿Se hizo cristiano? ¿Su vida cambió? ¿Dejó los malos hábitos, los malos vicios? ¿Y ahora trata usted cada día de agradar a Dios y de vivir como creyente? Yo le pregunto eso, ¿por qué? Porque eso también es un testimonio, hermano. El testimonio es mucho más importante de lo que nosotros pensamos. No solamente se trata de venir a la iglesia, ponerse corbata y todo eso. No, no se trata de eso. A veces eso se convierte en una religiosidad falsa. Y eso es lo triste. Pero ¿sabe una cosa? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo están sus hechos? La gente hoy en día más que nunca reclaman hechos, no palabras. Hechos de verdad que distingan a una persona en su conducta, en su forma de conducirse. ¿Cómo es usted en su trabajo? ¿Cómo es usted en su casa con sus vecinos? ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? Me incluyo yo. ¿Qué dicen de mí mis vecinos? ¿Qué piensan de mí mis familiares que me rodean? O dirán, hombre, este amigo no sabe ni, ¿verdad? ¿Es cristiano? Dirán eso. Querido hermano, ¿de qué le estoy hablando? De que sus obras, hermano, también le dan seguridad. Gracias a Dios, ¿verdad? Que vemos muchos buenos hermanos que, wow, tremendos testimonios. Andaban en drogas, andaban en alcohol, en vicios, y Dios los transformó. Amén. Yo creo que aquí si nos tomaran una foto hoy y luego comparáramos con las fotos del pasado, de hecho le voy a traer una por ahí más adelante, le voy a compartir unas fotos que yo tengo ahí como testimonio, a ver si reconocen a su servidor, o dicen, no, está igual que antes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso es un testimonio, hermano, cuide su testimonio. Amén. Y por último, el testimonio de mis creencias. Puedo estar seguro de la salvación por el testimonio de mis creencias. Mi fidelidad continua a las enseñanzas de las Escrituras muestran que yo soy salvo. Los verdaderos creyentes jamás abandonan las doctrinas fundamentales como las de Cristo. Primera de Juan 2, 19 y 24. Léalo por favor. Primera de Juan 2, 19 y 24. Sin importar las circunstancias, sin importar los problemas hermanos, hemos pasado tremendos problemas, pero eso no quiere decir que vamos a abandonar nuestras convicciones. No abandone sus convicciones. Primera de Juan 2, 19 al 24. Y no porque usted se aferre a ellas va a estar seguro por eso, no, sino porque usted está seguro en Cristo, no va a dejar esas convicciones. Mire lo que dice Primera de Juan 2, 19 y 24.
Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y luego el versículo 24, si estoy bien, ¿verdad? 1 Juan 2, y luego 24 dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Qué está diciendo? Hermano, muy sencillo. ¿Cuántas veces nosotros en la iglesia, yo no sé cuánto tiempo tenga usted en la iglesia, pero si usted tiene a partir de un año más o menos, un año en la iglesia, usted podrá considerar que quizá en ese año, quizá miró a más de uno o dos, tres hermanitos que de repente estaban en la iglesia y de repente ya no los vio en la iglesia. Andan en el mundo, andan en las cosas del mundo. Esto se da mucho con los jóvenes que se van al mundo, que andan en las discotecas, que andan con malas amistades, terminan mal. Ningún joven, ningún hermano que se ha ido de la iglesia, que se ha separado y se ha apartado y dejado sus convicciones, ha prosperado, hermano, ni está bien con Dios. ¿Por qué? Porque aquí lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Lo está diciendo claramente. Se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Ahora yo le pregunto, ¿usted es de Cristo? ¿Somos de Cristo? Si somos de Cristo, hermano, entonces nuestras creencias deben de permanecer firmes, intactas. No que somos mejores que los demás, no somos mejores. Recuérdese que Cristo Jesús se rodeó, ¿de quiénes se rodeó? De intelectuales, ¿verdad? De los filósofos, ¿verdad? ¿De quién se rodeó? Pescadores, hombres del vulgo, sin letras, hombres sencillos. Pero Dios, la obra que hace, hermano, en nosotros, es más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Los cambios que Dios hace en el creyente, también, hermano, nos aseguran, nos dan testimonio de que la salvación que tenemos en Cristo es permanente, es segura. Entonces, querido hermano, yo nada más con esto le dejo. No abandone, por favor. Estos 4 testimonios pueden darle a cualquier creyente convicciones, seguridad, comunión para seguir su vida cristiana. Esperar que el Señor venga o que nosotros, un día que muramos, vayamos a estar con Él en su presencia, pero hay seguridad y aquí está la palabra de Dios. Amén. Entonces, queridos hermanos, ya termino con esto. Les agradezco y pues estudie la palabra de Dios, lea por favor acerca de la seguridad y siga adelante y levántese, hermano, no se desanime, levántese, siga adelante haciendo la voluntad de su Padre, de su Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que pasen un excelente día. Vamos a continuar con la predicación y con los cantos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a continuar con el servicio de alabanzas y la predicación de la palabra de Dios. Así que busquen en sus himnarios, vayan buscando el número 222. Maravilloso es, número 222. Voy a dar unos cuantos segundos para que usted se acomode y lo busque, hermano. Número 222, maravilloso es. Amén. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí.
que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano, copioso, los cielos, la luna y el sol. Eres más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Amén. Hermosas alabanzas, amén, hermanos. Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 6 al versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 6 al versículo número 11. Si ya están listos, dice la palabra de Dios así, dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, pues que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Busquen ahí en sus himnarios el número 229, hermanos, número 229. Te cuidará el Señor, número 229. ¿Listos? Vamos a empezar, hermanos. Nunca desmayes cuando haya afán, te cuidará el Señor. Sus fuertes alas te cubrirán, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no te verá solo jamás. Velando está su amor, te cuidará el Señor. Cuando flaqueare tu corazón, te cuidará el Señor. En tus conflictos y tentación, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no te verá solo jamás. Velando está su amor,
pruebas vengan, no importa, no, te cuidará el Señor. Tus cargas todas en Cristo pon, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no te verá solo jamás. Velando está su amor, te cuidará el Señor. Amén. Vamos a tener la predicación de la palabra de Dios. Bien, hermanos, gracias, Dios les bendiga. Vamos al libro de San Juan, capítulo 9. Capítulo 9, vamos a hablar acerca del hombre ciego que recibió la vista, pero mi tema se llama, para que vayan sabiendo, haz lo que te toca y Dios hará el resto. Haz lo que te toca y Dios hará el resto. Mientras lo encuentran, les cuento algo. He visto, hermano, en las fábricas, he trabajado en fábricas, he visto en instituciones, en lugares, en los deportes, he visto en la iglesia también, que si uno no hace lo que le toca, las cosas no van caminando bien. Y yo quiero hablarte de eso porque hay algo que nos toca hacer a cada uno de nosotros. En este caso fue un hombre que era ciego, recibió la vista e hizo lo que le tocaba. Dios hizo su parte y el hombre hizo su parte también. De ahí el dicho, ¿verdad?, del arzobispo que dice, ayúdate que yo te ayudaré. O sea, Dios hace su parte y uno también tiene que hacer algo al respecto para que suceda la bendición. Y yo quiero hablarte de eso en el libro de Juan, capítulo 9. Escucha, dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Diciendo esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en esta tarde. Bendice, Señor, a la vida de cada uno de los oyentes y que bendiga, Señor, en este día mi vida también. Pues tu palabra ya es bendita, pero queremos que sea usada en gran manera en este día. En el nombre de Cristo, amén. Bien, hermano, haz lo que te toca y Dios va a hacer el resto. Ve y lávate. Jesús, hermano, podía haberlo sanado sin usar saliva y lodo. Hubiera podido él haber hecho ese milagro sin necesidad del estanque de Siloé. ¿Podría acaso Jesús hacer el milagro así? Claro que sí. Como a Naamán también, que lo mandó a que se lavara, se zambullera 7 veces en el río. ¿Pudiera Dios hacer eso, sanarlo sin necesidad de medios naturales para poder sanar? Yo creo que sí, pero hermano, Dios hace la obra y quiere que uno también haga su parte, ¿verdad? Y si uno no hace su parte, hermano, lo que le corresponde, las cosas no caminan bien. Para eso en la iglesia Dios llama y les da dones a cada uno, para usarlos cada uno individualmente. Por eso Dios le da talentos a las personas, por ejemplo, la música, para poder administrar en la música. Los que tienen oficios como ser albañil o mecánico, lo tienen una función. Eso lo usan muchas iglesias, muchas personas en la iglesia para poder llevar a cabo la obra de Dios con eficacia. Pero hermano, si alguien no hace, tan indispensable es uno. A veces, hermano, yo sé que la obra de Dios sigue sin uno. A veces la obra de Dios, porque uno piensa, no, a lo mejor no sale, no va a ser igual sin mí, si me voy. En realidad Dios puede usar a otro en sustitución suya, pero Dios, hermano, quiere que te pongas en tu lugar y hagas lo que a ti te toca. Hermano, en primer lugar quiero hablarles acerca de usa los recursos que tienes. En primer lugar, debemos usar lo que tenemos.
Dios le dijo a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo: una vara. Y le dijo: pues esta vara llévala, y con esa vara que había azotado, que había dirigido las ovejas en el desierto, una vara y un palo de no sé de qué, algo insignificante, Dios lo va a usar para manifestarse a Israel y para manifestarse a los egipcios, para que sepan quién es Jehová. Una vara, hermano, una vara. ¿Qué tienes en tu mano? Hermano, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Tienes la tecnología, tienes talento, tienes oficio, tienes humildad, eres buen orador, tienes recursos, tienes sana doctrina, tenemos camiones, tenemos bancas, tenemos iglesia, propiedad, tienes salud. ¿Qué tenemos en nuestra mano? ¿Qué tenemos a disposición? Gedeón, ¿cuántos tienes? ¿Cuántos soldados tienes? Y Gedeón le dijo: pues tengo nada más 300, porque los demás habían tomado como los perros agua, y este hombre, los hombres que los caló fueron hombres elegidos, y dijo: son muy poquitos, Señor. ¿Cuántos son? 300. Pues con estos vamos a salvar a Israel. Y fue Gedeón, hermano, Dios le dio una victoria con 300, y de ahí Gedeón y sus 300. Hermano, la viuda de Sarepta, cuando llegó Elías y le dice: ¿qué tienes ahí? Pues tengo una vasijita así, pero pues, ¿qué es eso? Dice. Y entonces le dijo: ve allá y trae más vasijas, porque aquí va a haber bendición, hermano. ¿Qué tienes a tu mano? Una vasija, hermano. Dios puede usar esa vasija. Y la usó, y Dios usó las vasijas. Si hubiera habido más vasijas en el pueblo, hermano, Dios hubiera llenado todas las vasijas y hubiera sido más rica la señora. Pero no tenía más que una vasija, unas cuantas vasijas. ¿Qué tienes en tu mano? El muchacho que llegó, hermano, Felipe le preguntó a Felipe: ¿qué vamos a hacer? Hay como 5,000 y tienen hambre y se nos van a desmayar. Y Jesús ya sabía lo que tenía que hacer. Dice: pues, ¿qué voy a hacer? 200 denarios no van a alcanzar para darle a comer a toda esta gran multitud. ¿Qué vamos a hacer? Uno está rascando la cabeza, hermano. Y entonces Felipe un muchacho dijo: Felipe, aquí traigo yo 2 peces. Pero ¿qué es esto para tantos? 2 peces. A ver, aquí hay señor, aquí hay uno que trae un muchacho como de 8 o 10 años, trae 2 peces. Pues tráelos acá. Con esos 2 peces vamos a hacer algo. Hermano, comieron 5,000 personas con 2 peces y 5 panecillos. Pero, hermano, cuando vino a David, y David le dijo: David, ¿cuántas piedras tienes? Pues tengo unas piedras que traigo allí en el zurrún. Traigo 5 piedras lisas de arroyo. Pues nada más voy a necesitar una. Hermano, Dios usó a David usando una sola piedra, porque no tuvo necesidad de usar las otras 4. Una sola onda. ¿Qué traes en tu mano, David? Traigo una onda. Pues con esa vamos a dar victoria. No fue exactamente eso, hermano. No fue eso. Fue el ánimo de David. Fue la fe de David. Fue la fidelidad de David también. Pero tuvo que ver mucho también las cosas que él tenía en su mano para que Dios las usara. En primer lugar, hermano, había lodo ahí. Sí, había lodo, pues había un charco tal vez, pero había otro charco que se llamaba el estanque de Siloé. Y le dijo: bueno, yo te voy a sanar. Agarró lodo, escupió, hizo lodo, trabajó. Cristo, hermano, ese día era día de reposo. Tal vez por eso lo hizo, para calar a los judíos y los fariseos, porque el día de reposo no les era lícito trabajar, y hacer saliva con lodo era trabajar. Qué exagerado. Dice: no, yo creo que este hombre que sanó al hombre ciego no viene de Dios, porque no guarda la ley. Quebrante el día de reposo. Hipócritas, les dice: ¿a poco si su burro se les cae a un pozo, ustedes no lo sacan? Porque estamos prestos para juzgar, ¿verdad, hermano? Pero Dios usó al rey David, hermano, matando a ese. Y Dios usó a Moisés, y Dios usó a Gedeón, Dios usó a la viuda de Sarepta, Dios usó al muchacho, y muchos casos más. Pero quiero hablarte de este hombre que solamente, hermano, tan pobre porque no podía trabajar. Imagínense sus padres cuando nació, y a los meses que lo miraban medio raro, su vista iba a otro lado, y decían: algo tiene. Sus padres dijeron: este hombre de seguro está ciego, este niño de seguro está ciego. Duró 20, 30 años ciego desde nacimiento. Nunca había visto una flor, nunca había visto el sol ni la luna. No había visto él a sus padres, tal vez a sus hijos. Él no había visto nada. Y de repente, hermano, qué maravilloso es ver, hermano. Pero, hermano,
no valoramos, ¿verdad? Que vemos ahora, estamos viendo, pero nada más ponte una venda por un día y sal ahí a las calles sin ver para que veas lo que se siente. Pero hermano, ese día él, hermano, disfrutó todo porque Cristo llegó a su vida y Dios le dio la vista. Él lo hizo ver, pero le dijo, yo hice mi parte, es más, estoy seguro, yo ya te arreglé, ya te di la vista, pero necesitas hacer algo. Sí, pero ¿cómo es que no veo? Sí, pero es que traes lodo. Hermano, muchas veces tenemos lodo en nuestra vida. Dios ya hizo su parte y nosotros debemos ir al estanque, a la fuente de Manuel, ¿verdad? Ir a poder quitar ese lodo que tenemos para continuar adelante. Hermano, ¿qué te parece? ¿Tienes talento? Pues entonces, ¿qué tienes en tu mano? Dios lo va a usar. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué hay? ¿Tienes un oficio? ¿Eres carpintero? ¿Eres albañil? ¿Eres cocinero? Dios puede usar eso. Pero hermano, necesitas poner los recursos en la mano de Dios. Vamos, la otra cosa que podemos hacer, hermano, es ser discípulo. ¿Cómo ser discípulo? ¿Eres tú discípulo de Cristo? Y ustedes se quieren hacer discípulos de Cristo. ¿Qué? ¿Por qué me están preguntando tanto? Es más, vamos a ir a tu casa para preguntarle a sus padres para ver si es cierto que tú de veras eras ciego desde nacimiento, porque a mí se me hace que te estás haciendo. Pues vayan y le preguntaron a los padres, oigan, ¿su hijo qué? ¿Nació ciego? Pues creo que sí nació ciego desde siempre, toda la vida ha sido ciego, ni aún así creían, ¿verdad? Pero, hermano, necesitamos ser discípulos. ¿Se quieren hacer ustedes sus discípulos? Hermano, un discípulo, hermano, cuando uno es verdadero discípulo, dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad. Si eres mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero si eres mi discípulo, si eres discípulo, hermano, habrá maravillas hechas. ¿Por qué te digo eso? El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 43. Hechos 2, 43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales. ¿Qué dice? ¿Eran por quién? Hechas por los apóstoles, o sea, los discípulos de Cristo. Entonces, hermano, cuando hay discípulos verdaderos, hay cosas sucediendo, hay maravillas haciéndose en la iglesia. Eso significa que si Monte Calvario no hay discípulos, no va a haber nada sucediendo. ¿Por qué? Porque no somos verdaderos discípulos. Cuando uno es verdadero discípulo, hermano, conoce la verdad lo hace libre y uno empieza a hacer algo. Dios le quita el lodo, ¿verdad? Para poder ver. Entonces, ¿en qué estamos, hermano? Haz lo que te toca y Dios hará el resto. ¿Cuál era el resto de que, hermano, Dios rescatara al pueblo de Israel? ¿Cuál era el resto? Tener la victoria con Gedeón. ¿Cuál era el resto? Que esta mujer iba a abastecer a su familia y a los vecinos con la gran bendición que tuvo. ¿Cuál era el resto? De dar a comer a 5,000 personas con el muchacho. ¿Cuál era el resto? De matar al hombre Goliat y tener liberación a Israel. Ese era el resto. Y ser discípulo es lo que suceden muchas cosas. Y otra de las cosas, hermano, que sucede, si no sucede nada, dice la palabra de Dios en Hechos 6:1, como crecía el número de los discípulos. Significa que cuando hay discípulos, crece el movimiento. No puede haber crecimiento sin un discípulo. No puede haber eso sucediendo, hermano. Y otra de las cosas que suceden, que debemos de hacer, hermano. ¿De qué se trata esto? Haz lo que te toca. Otra de las cosas, cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo 4:5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Cumpliendo el ministerio, y Dios va a hacer el resto si cumplas tu ministerio. Pero qué chiste, hermano, que te encaminas y dices, hermano, yo quiero ser un director de jóvenes, y a los 3 meses, a los 2 meses, a las 2 semanas desistes y dices, ya me enfadé, ya no quiero ser. Si tú vas a entrar a la orquesta, dijo mi hermano Julián, vas a entrar y no vas a salir. Aquí es como la mafia, le entras y no sales. Y yo dije, pues le voy a entrar porque solamente así voy a aprender, digo, porque nunca aprendí música de notas. Y entonces le entré a la música y ahorita estoy allí y estoy un poco en alivio porque ya no tengo tanta tarea, pero estamos en la cuarentena. No ha venido el hermano, pero hermano, necesitamos
cumplir nuestro ministerio. Quieres entrar a la música, no desistas. Quieres ser músico, quieres ser director. ¿De qué tiene dar clases a los discípulos, a discipular y cómo dirigir aquí, como lo han hecho en los institutos con muchos? Y ahora ni están en la iglesia, están en el mundial, están dirigiendo, pero a Satanás allá, ¿verdad? Están dirigiendo, no sé, pero no están en la iglesia dirigiendo. De tanto trabajo con los músicos, hermano. Y yo un día me propuse a enseñar a gente que tenía talento, que oía yo que sabía un poco. Le voy a decir mis cualidades, mis métodos de cómo mejorar esto de la música. Le enseñé a varios, pero qué tristeza que algunos, hermano, no menciono nombres, pero enseñé como unos 4 o 5 en el instituto a tocar la guitarra y eso. Y ahora están en el mundial, hermano. Inclusive, hermano, a uno de ellos estaba en una cantina por allá, ¿verdad? Hermano, tienes un don, tienes algo, pues entonces, hermano, cumple eso, lo que Dios te ha dado, tu ministerio que Dios te ha dado, en tu don que tú tienes, don de administrar, don de servicio, úsalo para ayuda para la iglesia. Hay cosas, hermano, que no nos corresponden, como eso de la basura. A veces está tirada la basura, el bote, y dice uno, pues, que le toca al hermano, ¿verdad? ¿Yo qué, verdad? Y deja la basura no tirado, ¿verdad? Eso pudiera uno hacer algo por ello, ¿verdad, hermano? ¿Ves la planta que se nos olvidó regar por ahí? Dice, a mí no me toca, ¿verdad? Son cosas, hermano. Hay un foco fundido, un foquito, hermano, que tienes como 10 focos en casa. ¿Qué le cuesta a uno cambiar el foco, verdad? Son cosas. No hay agua para tomar en la clase de los niños, tienen moradas, no pueden escupir los niños. Y nadie en esa ha tenido para ir, nadie tiene la iniciativa para poner un bote de agua allí. ¿Cuándo cree uno, hermano, que va a ver que la cosa va a ir adelante, la iglesia va a ir adelante? Así no se puede, hermano. Entonces tenemos que cumplir con nuestro ministerio. ¿A dónde te vas a meter en la iglesia? Si se te da, porque, hermano, no a cualquiera se le da una oportunidad. Así que si tenemos una oportunidad de aprovecharla, hermano, porque, hermano, las oportunidades son pocas, ¿verdad? Y sobre todo, hermano, vas a ser usado si tú quieres cumplir con tu ministerio, si vas a cumplir con tu ministerio. Otra cosa, hermano, haz lo que te toca, Dios va a hacer el resto. Cree y actúa. Cristo le dijo, ya hice todo, por mí ya estás sano, pero el lodo que te puse ahí con saliva, ese lodo tienes que ir allá al Siloé y quitártelo de allí para que puedas ver. Bien, ya hice mi parte, te toca tu parte. Pues no, imagínate que ese hombre hubiera dicho, no, yo no, a lo mejor, hermano, Dios le hubiera vuelto otra vez la ceguera. Porque todo consistía en que, sea obediente, a lo mejor lo hizo para calarlo, a ver si creía, ¿verdad, hermano? Y ya fue él allá al Siloé, fue al estanque y agarró agüita, y entonces él con la agüita, hermano, que se lava los ojos, y de repente lo primerito que ve, el agua del Siloé fue lo primero que vio en su vida, ¿verdad? Y tal vez algunos pececillos ahí. Cuán grandiosa es la puesta del sol, admirable cuál amanecer, cantaron los hermanos. Pero, hermano, ¿cómo puede un ciego ver lo que nosotros vemos, las maravillas de Dios? Hermano, ahora tenemos que hacer nuestra parte. Este hombre ciego hizo su parte. El ciego actuó, hermano. Dice el libro de Santiago, ¿de qué sirve alguno que dice que tiene fe, pero no hace lo que dice que cree? Pero a mí se me hace que no cree. ¿Pero por qué, apóstol Pablo? ¿Por qué no cree? Porque no hacen. Y yo te voy a mostrar mi fe por lo que hago, para que veas que así creo. Entonces la fe consiste en no solamente orar y permitir que vengan del cielo las cosas, sino como el dicho del arzobispo, ayúdate que yo te ayudaré. Que es muy cierto, hermano. Tiene que hacer algo para que Dios pruebe la fe de veras. Dijo mi hermano una vez, no, me estaba rogando para que Dios me mandara 20,000 pesos para poder pagar un terreno. Y dice mi hermano, mientras yo, hermano, no hacía algo, Dios no me contestaba. Y el día que Dios me contestó fue el día que me levanté y fui y les dije, tengo esta necesidad, necesito 20,000 pesos. Y saben, Dios contestó la oración. Porque Dios contestó la oración, porque Él se movió y dijo, ya sé, ahora no me voy a quedar, ahora sí cuando yo pida algo voy a actuar también. Porque dice la Biblia, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Porque todo el que pide se le da. Y ahora dice la Biblia, tiene que actuar uno, esperar allí en casa a que pase,
Hermano, en casa no hace nada uno, necesita movilización, necesita actuar para que Dios le ayude, ¿verdad? Así dice Jesús en la palabra de Dios. Ahora, ¿ya hiciste tu parte? ¿Estás haciendo tu parte? Mira, hermano, la iglesia, si tú haces tu parte en la iglesia va a caminar a pasos agigantados, más rápido. Si, hermanos, si estamos atorados, si estuvimos atorados mucho tiempo, podría la iglesia, caminamos como tortuga, hermano, sí, no vamos para atrás, vamos para adelante, pero como tortuga, hermano, que caminemos, pero como conejo, pero vamos adelante, bien recio, en unos pocos años. ¿Por qué? Porque cada quien en su función. ¿Sabían? Es la clave de los equipos de baloncesto. El baloncesto tiene su posición, el hombre del medio, el hombre delantero, cada quien tiene su posición, pero si cambian de posiciones, las cosas no van a ir como cuando jugamos. Yo estaba seguro que el hermano estando delante, porque el hermano, yo no puedo estar delante, el hermano estando delante podría ponérsela y así pudimos ganarle. Pero bueno, no es trampa, bueno, hicimos trampa porque debe haber caminar, ¿verdad? Movernos, rotación. Pero bueno, la cosa es que la posición ahí donde debemos de estar, las cosas ganan. Somos triunfadores, somos ganadores, hermano, si cada quien está en su lugar. Pero uno de portero y dice, no, yo creo que es mis maletas, me voy a salir, y tiene habilidades de portero y se sale y se va de delantero. Si no sabe mucho allá, el que está acá va a hacer el ridículo, hermano, va a perder el equipo. Es lo mismo, hermano, en la iglesia es lo mismo. No te vayas, hermano, no cualquier cosa te está desanimando. Pero ¿en qué estamos, hermano? Que debe de creer y debe de actuar para que pruebes a Dios que estás creyendo, ¿verdad? ¿Habrá dificultades? Claro que lo habrá. La Biblia dice que el diablo se estorbó para no hacer la obra de Dios, dice en 1 Tesalonicenses 13:13. También dice que el pecado nos va a desanimar, a tener dificultades con el pecado. Porque también dice la Biblia que uno que se llamaba Demas iba con el apóstol, y Marcos también un día se desanimaron. Y Demas, hermano, de perdida Marcos se regresó y se fue por otro camino y siguió adelante. Pero Demas, no, hombre, Demas ni por otro camino ni por otro, él lo que hizo, se regresó al mundial. Demas me ha desamparado, dice, amando a este mundo. ¿Y qué significa, hermano? Que uno debe de aún titubeando y eso, pero esperar en Dios. Señor, ayúdame, yo todavía estoy un poco débil, no puedo seguir adelante, pero confío en ti. Permanece fiel, no te regreses atrás, permanece fiel creyendo, y Dios te va a mandar la gasolina que ocupas para que puedas ir más allá. Pero hermano, vamos por último, haz lo que te toca y Dios hará el resto. Ve y lávate, ¿qué te cuesta? Naamán, ve, lávate la lepra, ya, si te lavas, cochinero de río, dice, ese río está bien contaminado, si ya lo conozco, ahí hay estiércol, hay de todo allí, hay muertos ahí, que es el río, si hay otros ríos más bonitos que ese río, pero de mala gana como sea fue, y hermano, llegando al río que 7 veces sale él, y sale limpio, si era cierto. Pero le costó mucho a ese hombre, hermano. Le costó, pero lo hizo. Hermano, no le hace que nos cueste, pero que hagamos. Hermano, no entiendo a muchos de nosotros. Le decía a mi hermano, no entiendo a muchos que se van de la iglesia y ni siquiera tienen en su mente, ¿verdad? No tienen en su mente ni siquiera un día voy a volver. No vuelven y se quedan en el mundo. A mí me da la impresión, como dijo el hermano, dice que no son de nosotros, porque si fueran de nosotros hubieran permanecido con nosotros. Yo de perdida vienen ahí con todo, dice que se sientan atrás y con vergüenzas y todo, pero tienen en su mente un deseo de algo. Eso es fe, pero no, ni aún así, hermano, se van y ya no vienen. Y andan en la droga, andan borrachos, y yo sería salvo este hermano, podrían ser salvos, pues muchos son salvos, pero digo, que en eso no pasa en la mente, pasaría en la mente de usted, que un día te salgas por el pecado y que te vayas al mundo. Cualquiera puede caer en eso, pero digo, no comprendemos eso, ¿verdad? ¿Cómo es que aún tan tercos en el mundo y nunca, hermano, por lo menos un servicio al mes, como Manuel Mejía, ¿verdad? Ya no sentaba, si me escucha, hermano, ven a la iglesia. Me acuerdo de su apellido hace como 20 años, que llegó aquí a la iglesia el lunes y le digo, hermano, tratando de sacar plática, dice, pues que vine al servicio, hermano, hoy no tenemos servicio, fue ayer.
Oh, dice, pensaba que era domingo. Pues perdiste vino, hermano. Venía cada 3 meses a dejar el diezmo. Ese día dejó el diezmo. Pero hermano, ¿verdad? Hermano, así hay muchos de nosotros, hermano. Muchos de ellos que nada más, yo me pongo a pensar que tan solamente una vez al mes, no es poco, pero digo de perdida, ¿verdad? Y no se vayan al mundial completamente. Bueno, vamos a terminar, hermano. Haz lo que te corresponde, hermano. Sé fiel hasta la muerte. Cuando uno hace lo que le toca, hermano, en la orquesta, hermano, cuando uno hace lo que le toca, yo no puedo tocar el clarinete, yo no puedo tocar la flauta transversal, yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Pero tal vez puedo tocar lo que a mí me toca, cada quien en su lugar. Imagínense que de repente tocamos en la orquesta, vamos a hacer un cambio. No se puede, hermano, la cosa se va a descomponer. Para que las cosas vayan bien, necesita cada uno en su lugar, ¿verdad? Bueno, cuando Dios llama a la gente, a sus siervos, siempre, hermano, estaban haciendo algo. Dios llama a Elías y Elías estaba con una yunta. Dios llama a Mateo y Mateo estaba ahí con un banquillo, cambiaba las monedas. Cuando Dios llama a Juan y a Pedro, estaban en el mar pescando. Y cada uno, cuando Dios los llama haciendo algo, ¿verdad? Y entonces yo pregunto, ¿estás haciendo lo que te toca hacer? Antes estábamos en el mundo, hermano, podrías también, aún con tu oficio, como Lucas, que fue médico. O sea, eso Dios te llama así, ¿verdad? Pues no debes renunciar a lo que Dios tu oficio o tu profesión que tienes. Puedes hacer algo con lo que tienes, pero haz algo, hermano. No solamente tengas tu oficio para usarlo para el mundo, usa el oficio también para la iglesia, para hacer algo. Bueno, ya terminé, hermano. Ahora, ¿cuándo empezamos? A hacer lo que nos toca. Y dice uno, pues a mí qué me toca, hermano, yo no sé nada. Bueno, pues entonces ve, habla. Ahorita no tenemos pastor, pero deberías ir con el pastor. Había uno que me dijo, hermano, yo vengo aquí, pero yo quiero predicar. Ah, bienvenido, hermano. Si quiere, yo predico. A mí me da chance el hermano una vez al mes, pero me da chance. Mire, aquí está la escoba, tenga usted la escoba y empecemos, hermano. Porque para que usted suba allá, primero tiene que pasar por aquí, de ser fiel por lo menos 1 año, ¿verdad? Y entonces, bien, gracias, dijo, se dio la vuelta y se fue, pero él venía a predicar. Y entonces, hermano, la cosa no es así, a hacer lo que corresponde y después vienen las bendiciones. Bueno, yo ya terminé el mensaje, no sé si me pasó algo, pero nada más quiero decirte, haz lo que te toca y Dios hará el resto. Cada quien en su lugar, cada quien en su función. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias te damos en este día. Bendice, Señor, el mensaje que ya se predicó, que caiga en buen terreno y haya frutos. Gracias por todo. Dejo en tus manos todo lo que se lleve a cabo en este día, el servicio de la tarde. Bendice al hermano también que va a predicar. Te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo, amén. Hermanos, qué bendición, ¿verdad? Que cada uno en su lugar, y qué bendición sería de esa manera, porque la iglesia pues crece, florece, camina y tiene la victoria en Cristo, ¿verdad? Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Quiero mandar saludos a todos los que nos están mirando. Gracias a por ahí mi amigo Ricardo, un saludo. Dios te bendiga, Ricardo. Gracias por aceptar, ¿verdad?, la invitación. Hermano Aarón, Dios te bendiga. Ahí en Ensenada también un saludo. Saludos a todos los que están mirando. Hermano José Villa, desde allá, desde Los Ángeles. Dios le bendiga, hermano. También un saludo a usted y a su familia. Y así a cada uno, ¿verdad? Ahorita hice unas invitaciones y gracias a Dios nos estuvieron mirando. Qué bendición y un saludo, y de verdad con el buen ánimo, ¿verdad?, de poder llegar a más lugares, a más familias. Y gracias por estar aquí. Estemos orando unos por otros, y hermanos, también animarles para que hoy en la tarde a las 6, a todos, ¿verdad?, los que nos puedan mirar, principalmente hermanos de la iglesia, ¿verdad?, hermanos de la iglesia, que se conecten hoy a las 6 de la tarde. Vamos a venir también a compartir la palabra de Dios, a seguirle cantando al Señor también aquí en la iglesia. Y hoy en la tarde estoy siendo animado a traer un tema acerca de la lealtad, hermano. Cómo nos hace falta, y más en estos tiempos, entender un poquito acerca de esto de la lealtad. Y me gustaría que por favor, hermano, haga todo lo posible. Deje el Face, deje la televisión. Bueno, el Face en el sentido, ¿verdad?, de que
ande en otras cosas y le preste atención a la palabra del Señor. Yo creo que Dios nos quiere hablar y nos está hablando, y avisarle, ¿verdad?, que no descuide esta área, ¿verdad?, de su iglesia. Pronto, por fe, hermanos, por fe, muy pronto vamos a volver a la iglesia. Y hermano, yo creo que todos estamos en el mismo sentir, al menos los hermanos que venimos aquí. Yo sé que la mayoría, pues todos vienen con esfuerzo, vienen con cuidado también. Venimos con los cuidados de la sana distancia, venimos con nuestro cubrebocas, con nuestro gel antibacterial, y nada más venimos, ahorita estamos nada más 5 hermanos aquí en la iglesia con la respectiva distancia, y queremos animarles, hermanos, a guardar, ¿verdad?, estas medidas también. Pero, hermano, ya que regresemos de todo esto, estemos atentos de la manera en que va a suceder, para que sea de una manera, ¿verdad?, que poco a poco vayamos regresando a lo más importante, ¿verdad?, la comunión unos con otros. Pero mientras tanto, hermanos, estemos orando, que Dios nos ayude, que Dios ayude a su iglesia, que Dios ayude a todos los hermanos en todas las iglesias. No somos los únicos, hermanos, que estamos padeciendo esto. Hay muchos hermanos. Recuérdese los misioneros también. Hay hermanos que salieron en estos meses, ¿verdad? Salieron a diferentes lugares, y hermano, pues les tocó esta situación. No sé la verdad hasta ahorita cómo estén, pero estamos confiando en el Señor de que Dios les va a proveer todo. Y quiero animarles también, hermanos, a ser fieles, ¿verdad? Mantengamos una fidelidad al Señor en nuestras promesas, en nuestros diezmos, ofrendas y todo eso. Que cada uno dé como propuso en su corazón, y dice la Escritura, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, hermano, hagámoslo con alegría, cada uno con sus fuerzas. Si se puede, qué bendición. Si no, ore también por nosotros para que Dios supla a todos y podamos seguir adelante. Recordarle que también, hermano, la lectura bíblica, ¿cómo va en su lectura bíblica? Ya vamos en el mes de mayo, miren, ya entramos al mes de mayo, está yendo rápido el mes de mayo, estamos en el día 3, y hermano, aquí estamos ya avanzando, ya dejamos el mes de abril, y hermano, qué privilegio y qué bendición poder tomar la Biblia y ya ir unos libros más adelante. Ya vamos en primero de Crónicas, ya vamos en algunos capítulos, vamos en el capítulo 26, nos quedamos hoy. Y hermano, qué bendición, porque mire, ya usted puede leer su Biblia, ya lee la Biblia de esta manera, ¿verdad? Ya mira que la Biblia está más los libros ya están más ya no están tan delgaditos de este lado, ya estamos pasando hacia casi a la parte de la mitad de la Biblia. Pero hermano, esto es muy importante. Manténgase en la lectura bíblica, siga adelante con la lectura bíblica. Yo creo que más al ratito vamos a volver a compartir la imagen de la lectura bíblica para los que quizá no tienen. Pero hermano, vamos en primero de Crónicas, capítulo 23 al 26, y mañana corresponde el 26 hasta el 29, para que usted esté atento, ¿verdad?, al plan de lectura. Y hermanos, sigamos así de esta manera, estando pendientes en la palabra de Dios. Hoy por la tarde, hermano, le animamos, esté pendiente, todos mis amigos, contacto. Yo le mandé también invitación a varios amigos y respondieron. Gracias por eso. Y también usted, hermano, comparta sus contactos a sus amigos y todo, para que podamos estar, ¿verdad?, más atentos a la palabra de Dios en todo esto. Y bueno, que el mensaje de salvación llegue a aquel que no lo tiene, que Cristo es el único que puede salvar, dar vida eterna y hacer un cambio en la vida de todos nosotros. Amén. Entonces, hermanos, pues muchas gracias. Nos vemos hoy por la tarde. Aquí vamos a estar algunos hermanos, unos minutos nada más, y nos vamos, ¿ok? Entonces estén atentos, hermanos. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.